Por eso llega el momento de abrir un cajón secreto, como todas las semanas, porque hay guardados verdaderos misterios con mayúsculas, misterios que están enclavados en la arqueología, en la historia y en las primeras edades del hombre, y quién sabe si en otras humanidades que nos precedieron, que estuvieron antes que nosotros. Todo eso parece que ha quedado enclavado en ciertos objetos que han ido encontrándose a lo largo de la historia. Vamos en busca de algunos de ellos. Esta noche, hasta Perú. Esta noche, al cajón secreto de José Manuel García Bautista. Allí nos aguardan los que conocemos como OPARs, objetos fuera de tiempo, pero absolutamente alucinantes. Vamos a por ellos. Hoy os quiero hablar de las ruedas de bronce en el Perú antiguo, porque es curioso cómo lamentablemente la arqueología convencional se refiere a estas antiguas y muy polémicas ruedas como artefactos de origen ritual. Sin embargo, son artefactos fuera de lugar o también fuera de su tiempo. Y sin embargo, dentro de ese término ritual lo quieren englobar todo. No se sabe mucho sobre los engranajes de bronce misteriosos descubiertos en Perú, que también son conocidos como ruedas de bronce. Fueron descritos en el libro titulado Perú, del profesor Rafael Larco Oil, entre 1901 y 1966, dueño del Museo Precolombino Larco en el Perú, y el escritor de numerosos libros arqueológicos, como también fue reconocido Larco. Sin embargo, su libro no está disponible en inglés. Es curioso porque prácticamente es imposible encontrarlo, aunque realmente se asemejan a los engranajes modernos, y deben ser muy antiguos por lo que nos dicen de ellos. Eso significa que los engranajes ya habrían tenido que existir en tiempos muy remotos. Pero ¿quién podía ser esos discos y esos engranajes hace miles de años o cientos de miles de años? En total hay 6 discos y podemos ver claramente que 4 de los 6 en realidad tienen lo que parece a los dientes de los engranajes. Lo que es imposible decir es la profundidad real de esos discos, que darían una indicación mucho más clara de su uso. Los engranajes de bronce en el Perú, mientras que muchos ven en los engranajes de bronce posibles como de maquinaria más grande, el consenso general es que son hechos como una ofrenda al sol. Los 2 discos en este caso, que son más tradicionales, son los que guardan hasta cierto punto la teoría de este carácter ritualista. Nombres alternativos para los engranajes en Perú se han dado mucho. Mientras que conocemos casi lo que se conocen hoy como engranajes del Perú, otros muchos son los discos del sol o los discos del bronce. Los engranajes del bronce del antiguo Perú, que son otra denominación, son considerados por muchos como uno de los más misteriosos artefactos descubiertos en América del Sur, aunque no se sabe mucho sobre los enigmáticos engranajes, que son considerados como la prueba definitiva de que miles de años antes de los Incas, una civilización avanzada, floreció en América del Sur. Hoy en día, cuando se hable de los engranajes de bronce del Perú, la mayoría de la gente está de acuerdo en que fueran una especie de objetos fuera del tiempo, mientras que los escépticos siguen confiando en que no son más que simples elementos decorativos utilizados por los pueblos antiguos que decoraban, en este caso, como si fuera el sol. Estas teorías han creado un debate en curso entre los creyentes y los escépticos, que han tratado de entender a los objetos como tendentes siempre a la hipótesis que defienden. Los engranajes mecánicos del antiguo Perú, clave para la puerta de los dioses, son los antiguos engranajes que se ajustan a la descripción de la clave legendaria que abriría el acceso a la puerta en Ayumarca. Descubrimientos similares se encontraron en el Mediterráneo cuando los buses recuperaron el llamado mecanismo de Antiquítera, un mecanismo que se remonta a miles de años y que está compuesto por numerosos engranajes que extrañamente se parecen a los que se encuentran en Perú. Y es por esto por lo que no podemos descartar el hecho de que el misterioso engranaje de bronce del Perú podría haber pertenecido a un dispositivo similar al mecanismo de Antiquítera, a pesar de que los escépticos estarán de acuerdo en que las artes de bronce del Perú son discos solares, pero para gustos los colores.
El mecanismo de Antiquítera consta de 37 tipos diferentes y es tan complejo que muchos lo consideran como el primer ordenador analógico hecho por el hombre. Descubierto en una caja de madera de 340 milímetros por 180 milímetros y por 90 milímetros, el dispositivo es un mecanismo de relojería compleja compuesta de al menos 30 engranajes de bronce de Maya. Sus restos fueron encontrados en 82 fragmentos separados, de los cuales solo 7 contienen engranajes o inscripciones significativas. El engranaje más grande, claramente visible en el fragmento que se tiene, es de aproximadamente unos 140 milímetros de diámetro y originalmente tenía 223 dientes. Es curioso observar este tipo de elementos como el mecanismo de Antiquítera allá donde realmente nos quiere decir que en la antigüedad nuestros ancestros dominaron perfectamente lo que era este tipo de aparataje y sobre todo de su engranaje, y por supuesto dominaron de una forma perfecta todo lo que era el uso que se le debía dar. Por tanto, nos encontramos que estas curiosas piezas deben de ser desterradas como lo que se denomina de piezas rituales y pasar a ser lo que realmente son. Parten de un mecanismo más complejo que quién sabe si era esa continuación del mecanismo de Antiquítera. Y de esa forma quedan unidos los dos continentes con todo lo que ello implica. Es decir, haber llegado a América mucho antes que los españoles y posiblemente en tiempos de los fenicios. ¿Por qué no? Otro curioso elemento del que le quiero hablar es la retroexcavadora de Panamá. En 1940 el doctor Alden Mason realizó unas excavaciones cerca del pueblo de Penonomé, en Sito Conte, provincia de Coclé, en Panamá. Esas excavaciones fueron financiadas por el Museo Peabody de la Universidad de Harvard. En las mismas se desenterraron grandes cantidades de piezas que datan de 900 a.C., algunas urnas funerarias y pequeños adornos o ornamentos funerarios de oro como escudos, pendientes, brazaletes y collares, pertenecientes a los indios Ngobe, que por cierto fueron sacados de Panamá pagando jugosas sumas de dinero, en este caso al gobierno de turno, y desnutriendo al ya acelerado patrimonio cultural panameño de piezas importantes que les pertenecen. De todas las piezas hubo una que era bastante familiar con artefactos a los cuales estamos ya relacionándolo, que era un supuesto medallón de oro, del cual ahora es exhibido con el nombre de felino de oro con esmeralda sobre la espalda, que tiene unos 11 centímetros de largo, pero lo curioso de este felino es que guarda una extraña semejanza con una retroexcavadora y no con un medallón religioso como aseguran que se trata la pieza. Aunque los arqueólogos declaran que el medallón representa un animal, fue el conocido criptozoólogo Ivan Sanderson quien expuso que la pieza en cuestión no se trataba de un simple medallón, sino que es una reproducción de una retroexcavadora o draga mecánica que tenía características animales. Uno de los antiguos artefactos cuya función ha sido interpretada por los autores contemporáneos es una pequeña figura que fue clasificada como un jaguar de juguete y que fue encontrada en Panamá hacia los años 20. Sin embargo, si consideramos la sugerencia de que esta figura es en realidad una máquina excavadora, como nuestros actuales bulldozers, entonces los objetos adoptan ya una apariencia diferente. A pesar de la antigüedad del modelo, los curiosos apéndices triangulares empiezan a parecernos ahora palas de brazos mecánicos. Las ruedas dentadas que están montadas sobre la cola del modelo parece como si fueran a engranarse con cadenas o correas. A pesar de todas estas conjeturas, los escépticos señalan que la construcción de una excavadora de tamaño normal exigiría unos considerables recursos tecnológicos para fundir el hierro, por ejemplo, y para fabricar las piezas más grandes de la máquina, de los cuales no se han encontrado absolutamente ninguna prueba. Los autores que hablan acerca de este invento no dudan en conectarlo con hazañas tan prodigiosas como la construcción de una ciudad perdida, en este caso en lo que es Machu Picchu, edificada a 2100 metros sobre el nivel del mar en los Andes peruanos. Afirman también que seguramente fue necesaria una maquinaria considerable para mover las grandes cantidades de tierra y de piedra precisas para la construcción de dicha ciudad, pero los argumentos tampoco parecen tener mucha solidez.
es bastante probable que estas grandes proezas no requieran más que de la fuerza física y fuerza humana. Pero de todas formas, ahí quedan dos misterios que tenemos hoy en todo lo que es América del Sur. Tanto la retroexcavadora de Panamá como, en este caso, las ruedas de bronce del antiguo Perú, y que forman por sí solo uno de los elementos más misteriosos que podemos encontrar en la actualidad, que por definición propia pasan a llamarse y pasan a encuadrarse dentro de lo que nosotros estamos aquí haciendo una serie intrigante, misteriosa, seductora y, sobre todo, que plantea 1001 preguntas, que es los OPARS, los objetos fuera de tiempo que hoy nos han visitado y que nos han vuelto a dejar más preguntas que respuestas y que nos han vuelto a dejar la sombra de la duda sobre lo que creíamos cierto y que, sin embargo, a día de hoy, en arqueología misteriosa, nada se puede dar por seguro: los OPARS.